Buenas tardes a todos los presentes y los que me acompañan acá en la mesa. Primeramente, bueno, voy a dar mi criterio. No es el criterio del tribunal, debo aclarar. Sí lo hice con varios compañeros que tienen experiencia y básicamente, digamos, lo que yo les voy a indicar es de la experiencia que hemos tenido durante, bueno, yo los últimos 5 años y mis compañeros durante los 10 años que han laborado en el Tribunal Contencioso Administrativo, y muchos, digamos, tal vez de los problemas que nos enfrentamos día a día cuando tenemos que resolver las medidas cautelares. Entonces, uno de los primeros puntos que creo que son importantes destacar, yo, bueno, voy a pasar ya porque como ya los compañeros hablaron ya, bueno, doña Rosa habló ampliamente de las que son las cautelares y don Eric, entonces voy a pasar directamente a lo que es básicamente lo que creo o lo que creemos entre unos compañeros que me ayudaron con la presentación de qué es lo que consideramos que debería de mejorarse o qué se debería indicar, digamos, en el proceso contencioso y algún tipo de reformas que creo que son necesarias en el código y en sí también en la forma en que estamos tal vez que se resuelve o que los litigantes están presentando las medidas cautelares. Primeramente creo que uno de los puntos que tal vez ya damos como por hecho es cuáles son las cautelares que hay en el contencioso administrativo y digamos de los 11 artículos que regulan las medidas cautelares en el código se puede, digamos, ir sacando cuáles son, pero muchas veces cuando vemos los escritos o las presentaciones o como presentan las medidas cautelares en el proceso, vemos que todavía a veces no queda muy claro cuáles son las medidas cautelares que hay y de dónde deben de presentarse y cómo las resolvemos. Bueno, eso se pudo ver en los últimos acontecimientos que pasaron en el contencioso y que pudimos ver que había una tal vez confusión de cuáles son las cautelares y cómo las resolvemos o en cuántos tiempos las estamos resolviendo. Entonces, en este sentido tenemos, bueno, que es el cuadrito que pueden ver en la pantalla, que es básicamente que tenemos cuando son las antecausa, cuando no tenemos un proceso o cuando sí tenemos un proceso que serían las intraprocesales. Con o sin audiencia de la parte, las provisionalísimas, que es cuando no damos ningún tipo de audiencia a la parte, y las definitivas cuando ya le damos la audiencia a la administración para que se refiera y ya tengamos, digamos, todos los criterios para resolver la medida cautelar. Y luego, en el momento de presentación en la jornada laboral, cuando lo presentan en la jornada ordinaria, que igual puede ser antecausa, puede ser cualquiera de las dos otras, o cuando se presenta en forma extraordinaria, que es lo que nosotros llamamos en disponibilidad. Me voy a referir un poco más a la parte de disponibilidad, porque es donde a veces tenemos más problemas. Específicamente en el punto de que lo que se ha dado es que a veces las presentan durante el horario laboral normal, que sí tenemos un grupo de jueces, 3 compañeros, que son los que resuelven las medidas cautelares ante causa, que esto realmente se hizo para poder resolverlas de una forma más expedita y que son los que nos están resolviendo las medidas cautelares ante causa. Entonces, en la disponibilidad, el problema que estamos teniendo es que se vuelven a presentar muchas veces las que ya se fueron denegadas en horario normal, que es en la jornada extraordinaria. Asimismo, se presentan a veces, la gente todavía no le queda muy claro que las de disponibilidad es cuando realmente hay una extrema urgencia que no se pueda resolver en el momento, que no se pueda resolver al día siguiente, como serían, digamos, expulsiones del país, demoliciones, desalojos, cierre de negocios en actividades festivas, que esas son las que más se nos presentan, algún concierto un fin de semana, que la municipalidad por algo llegue y hace el cierre de las mismas. Pero también cuando damos este tipo de medidas cautelares se nos presenta un problema, que ese es ya, digamos, a veces va haciendo la valoración, vemos la valoración que hace el abogado litigante, pero tenemos el problema que aunque la demos por la extrema urgencia, no tenemos a quién notificarle en la otra parte. Entonces, al final tenemos a unos jueces contenciosos a las 2 de la mañana resolviendo una medida cautelar urgente, pues no estoy diciendo que no sea urgente, pero no tenemos a quién notificársela en la otra parte, porque normalmente los fax o los medios de comunicación que tenemos nosotros es el fax de la dirección jurídica normalmente o de los jueces que llegan a trabajar, bueno, que son los que normalmente llevan los procesos contenciosos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros notificamos a un fax porque normalmente el abogado o el usuario que nos pone la medida cautelar a las 2 de la mañana no tiene el medio de comunicación de la administración. Entonces, ¿qué nos sucede? Damos la medida cautelar, pero no la recibe nadie.
Entonces, al final, todo el esfuerzo que hace el litigante y nosotros como jueces contenciosos, llegando a las 2 de la mañana a resolverlo, no llega, digamos, no tiene la efectividad que debería tener. Entonces, en esos casos, y no solo, digamos, si lo ponemos a las 2 de la mañana, nos ha pasado, digamos, que nosotros estamos en disponibilidad en Semana Santa. Entonces, la resolvemos un lunes santo y al final no hay nadie al otro lado de la administración. Entonces, ¿qué sucede? La pasa a darse cuenta de esa medida cautelar hasta el lunes siguiente, ya después de que pasó toda la Semana Santa. Entonces, en algunas circunstancias, digamos que sí se puede, porque tal vez si es un despido y el funcionario no está trabajando en Semana Santa, no tiene, digamos, ninguna consecuencia. El problema es cuando sí es algo urgente, como las que indiqué anteriormente, y no tenemos a nadie al otro lado que nos resuelva. Igualmente, entonces, en este caso, digamos, en el código no tenemos como alguna forma, porque evidentemente en la administración no hay disponibilidad, o no tenemos al otro, digamos, en la otra parte, que nosotros, digamos, no solo intervenimos nosotros, sino que también interviene la administración. Entonces no tenemos a nadie que nos atienda al otro lado, entonces tendríamos que tener o alguna disponibilidad de la administración, que eso sería obviamente un alto costo, o algún medio de comunicación que sea diferente al fax que normalmente, o al correo que normalmente comunicamos, que es, digamos, una dirección jurídica que no está elaborando. En este caso también lo que se nos presenta mucho es que se da una reiteración de medidas cautelares que ya se han presentado durante el día para ver si el juez que llega en la noche cambia el criterio. Entonces, en este caso también tenemos que se da un abuso procesal de la figura. Entonces, en este caso también, digamos, una de las, digamos, como de las posibles, digamos, para solucionar este problema, porque esto genera costos y además lo que podría darse es un tipo de sanción para evitar, digamos, la sanción, digamos, que se podría proponer es la que establece el artículo 6 del Código Procesal Civil Nuevo, que nos indica básicamente que es cuando se da un abuso procesal de las figuras, porque esto al final es un costo de la administración, y al final de cuentas el tribunal son recursos públicos que al final pagamos todos. Entonces, en este caso lo que se sanciona es que al final se tendrían que cobrar los daños y perjuicios por el abuso del derecho y se establecería en la misma sentencia que se resuelve la medida cautelar. Bueno, eso, digamos, en caso de la disponibilidad. Ya para avanzar, en cuanto ya a las reformas, o digamos, ya en cuanto a los artículos específicamente, tenemos en cuanto al artículo 19, que esos son unos problemas, digamos, que se presentan a lo interno más de la jurisdicción, que es que la medida cautelar tiene que resolverla el juez donde se encuentre el proceso principal, salvo, bueno, que sea ante causa, que ya indique que hay unos jueces específicos que la resuelven. En ese sentido, porque a veces se han dado inconvenientes, básicamente, digamos, cuando hay una medida cautelar, bueno, hay varios casos, pero, digamos, por ejemplo, un ejemplo de ellos es, digamos, ¿qué pasa si, digamos, entra al juez tramitador y las mismas partes piden medida cautelar, pero también piden que lo remitan a conciliación? Entonces, ahí nosotros, digamos, como jueces tramitadores, se nos presenta el problema de que si tenemos que pasarlo a conciliación o si tiene que resolverse la medida cautelar en ese momento, digamos, en el momento, por la inmediatez y por la urgencia que tienen las medidas cautelares. Y del artículo 78 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que nos indica es que las medidas que pueden resolver los jueces de conciliación son solo aquellas que sirvan, digamos, para el proceso conciliatorio. Pero a veces la medida cautelar, digamos, no es necesaria, la que están solicitando no es tan necesaria para el proceso de conciliación. Entonces ahí, digamos, una de las sugerencias podría ser que se suspendiera el proceso, digamos, la medida cautelar en el proceso ordinario, mientras se está resolviendo de la conciliación, porque si no tenemos un problema, digamos, como práctico. Entonces, sí que resolvemos y primero la conciliación, porque a veces, más bien, si damos la medida cautelar, podemos evitar que se llegue a esa conciliación. El otro problema que se ha presentado también es cuando se presenta una medida cautelar, pero cuando ya estamos en el recurso de casación. Entonces, el proceso se encuentra en sala primera. Entonces, lo que han hecho la sala primera es que, bueno, tenemos algunos casos. Hace unos años se devolvía al juez tramitador, que era el que se entendía que tenía que ver las medidas cautelares, y en las últimas resoluciones, como la 1305 del 2017, del 31 de octubre del 2017, se devolvió para que lo resolviera la sección de juicio que había resuelto por el fondo, perdón. En ese caso,
teníamos el problema de que entonces ya no tiene competencia la sección quinta, que fue la que resolvió en ese momento, no tenía la competencia para resolver ese proceso, pero se le devolvió porque lo que indicó la sala primera es que si no estaría resolviendo en una única instancia. Entonces se nos presenta el problema de que entonces quién resuelve esa cautelar. Aquí también se podría decir que se podría hacer alguna reforma al artículo 30 para que las medidas cautelares que se encuentran en casación por lo menos tengan un recurso de revocatoria para no evitar, digamos, que se quede sin recurso. Pero se nos presenta el problema ese de que estaría resolviendo una medida cautelar un juez que en principio ya no tendría competencia si se devuelve a la sección que resolvió por el fondo. En cuanto al artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, aquí lo que tenemos, o el inconveniente que se nos presenta, que creo que ahora lo mencionó don Eric, es cuando tenemos que resolver antes de resolver la medida cautelar, digamos, provisionalísima o ante causa, tenemos que resolver cosas de trámite. Entonces, cosas de trámite o, digamos, cosas intraprocesales, como serían, digamos, el agotamiento de la vía administrativa. En una de las secciones del Tribunal de Apelaciones ha indicado o ha anulado las resoluciones ante causa, porque se indica que no se ha agotado la vía administrativa, entonces no se puede ir a la vía contenciosa. El problema de darse esta circunstancia es que entonces tendríamos que la urgencia, que es lo que en principio tendríamos que ver en un proceso ante causa, no podríamos resolverla y le daríamos, el problema aquí es para el administrado, porque lo pasaríamos, lo devolveríamos, digamos, le indicaríamos que no puede presentar la medida cautelar, lo mandaríamos, digamos, a agotarla de la vía, especialmente en vía municipal, y entonces ellos tampoco pueden presentarla ante la sección tercera para que les dé una medida cautelar porque todavía no tendrían la competencia, porque normalmente cuando presentan el agotamiento de la vía todavía les falta el alcalde y después ya pueden ir a la sección tercera. Entonces en estos casos quedaríamos como en un limbo de que estas personas por un derecho constitucional a la medida cautelar versus el 173 de la Constitución Política que dice que debe agotar vía en materia municipal, nos quedaría como un limbo de todas estas personas que no sabrían, digamos, se quedarían, digamos, sin la sin ninguna medida cautelar para poder, digamos, mantener el derecho o, digamos, especialmente en sede laboral o algo, entonces se quedarían, digamos, que ellos en una situación de desigualdad en comparación, digamos, a los otros administrados. Igualmente, cuando se tiene que resolver alguna integración, que fue más o menos lo que nos dijo Eric, que cuando nosotros tenemos que traer a partes, pero estas partes, digamos, lo que van, aunque sea necesario oír, digamos, sus manifestaciones, lo que hacen es tal vez atrasar el proceso y entonces ahí se nos desvincula un poco lo de la urgencia. También en cuanto al artículo 21 y 25, en cuanto a las medidas cautelares, normalmente nosotros lo que tenemos son medidas cautelares atípicas. Tendríamos algunas típicas, como eran las del artículo 7 de la Ley de Cobro Judicial, que en este caso no sabemos qué va a pasar con la reforma a partir del 8 de octubre, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, que ahí nos deja, no lo indica, digamos, si ellos, porque lo que se indica es que se va a poder presentar en el mismo proceso, entonces si lo ordinaria, la vía ya no sería, digamos, que pudieran poner las medidas cautelares aunque paguen la caución. Y en este caso, digamos, del mismo código, nuevo Código Procesal Civil, digamos que pues cada vez se disminuyen las típicas, entonces continuaríamos con la mayoría de las atípicas. Y en este punto también se nos presenta, bueno, o por lo menos en la práctica hemos denotado, que si para una medida cautelar, o aquí tal vez hay diferencias de criterios también en el contencioso, si para yo optar una medida cautelar típica, tengo que tomar todos los parámetros para tomar una medida cautelar atípica, o sea, si tengo que ver los 3 presupuestos o simplemente tengo que entrar a valorar. Si simplemente, digamos, una anotación de la demanda, simplemente veo el proceso y la anoto. Entonces, en este caso también hay algunos compañeros que consideran que debería quedar claro si hay que, aunque sea una medida cautelar, como no hay diferencia en lo que establece el código, si yo tendría que entrar a valorar los otros parámetros o simplemente entra
de oficio, digamos, prácticamente la adopción de la medida cautelar. Esto porque hay casos, digamos, en la administración no es tan simple a veces como un proceso civil, sino que se nos complica, digamos, según lo que se solicite en el proceso. El otro punto también es si hay posibilidades de establecer medidas cautelares típicas que se establezcan ya, digamos, en sí por las situaciones que se nos han venido dando durante estos 10 años. Una de las que pongo, digamos, como por ejemplo, que se podría establecer es la que estableció la Ley 8660, que es la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, que nos establece que las resoluciones con efecto suspensivo que se editen en sede administrativa o en la jurisdicción contencioso administrativa y civil de Hacienda en materia de contratación administrativa serán excepcionales. Para efectos de proteger el interés público cuando se solicite la suspensión del acto, el solicitante se le fijará una caución, sin perjuicio de que él y sus empresas, según corresponda, aporten la contracautela o garantía que se le fije. Una vez rendida la contracautela o garantía, se levantará de oficio la suspensión del acto. ¿Esto de qué nos serviría? Mucho, digamos, de los casos en contratación administrativa y en infraestructura. Sabemos los problemas que tenemos, entonces podría establecerse como una medida cautelar típica que en caso de que se tenga que suspender un proceso o se está solicitando un proceso de contratación y la administración quiera continuar con la obra, se pueda establecer una contracautela o una garantía. ¿Esto por qué? Porque el artículo 90 de la Ley General de la Ley de Contratación Administrativa nos establece que cuando ya un proceso esté en ejecución, lo que se puede venir o lo que se puede cobrar en el proceso contencioso son los daños y perjuicios. Entonces, si son los daños y perjuicios, si la administración nos brinda una contracautela o una cautela, especialmente cuando son, digamos, tal vez donde la administración sí tiene fondos públicos, porque es una obra muy grande y obviamente que esto no va a ser para todos los casos de contratación, sino esto sería, digamos, podría ser para casos de infraestructura o para casos donde hay obras grandes y que entonces es más el costo para el Estado o para la administración tener que establecer posteriormente el atraso más todos los problemas y discusiones que se dan, digamos, en una medida cautelar o en un proceso. Si al final de cuentas lo que vamos a darle a la parte que normalmente está solicitando, que fue mal la adjudicación que se realizó, son los daños y perjuicios que se podrían garantizar con esta contracautela. El otro problema o que se nos presenta a veces cuando se presentan especialmente medidas cautelares ante causa, es cuando se otorga la provisionalísima, pero se verifica en el transcurso del proceso que, digamos, ahora que nos ponía el ejemplo, don Eric, de una empresa, que la empresa presenta que hay un cierre del negocio. Entonces, en el proceso se da la antecausa por la urgencia de la medida cautelar, pero cuando se verifica ya para analizar y se da la audiencia a la administración, se verifica, digamos, que no se había presentado a la personería jurídica o que faltaba algún documento. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Obviamente no tenemos una sanción en el código establecida de qué pasa si el administrado o la empresa o digamos el que ya obtuvo la tutela cautelar no presenta los documentos. Entonces, ¿qué se ha optado en algunos casos? Se ha optado por establecer la caducidad. El problema con establecer la caducidad y que ya se ha anulado por parte del Tribunal de Apelaciones del Contencioso es que la medida cautelar no es ni un proceso principal para aplicarle, digamos, la caducidad de los 6 meses, que es lo que normalmente aplicamos para los procesos ordinarios, ni tampoco es un incidente, en el principio de que en el proceso contencioso no hay incidentes, y en este caso entonces tampoco podríamos establecer el plazo de 1 mes de caducidad de los incidentes. Tendríamos que la medida cautelar es un proceso, es una acción intraprocesal, que entonces no podríamos aplicarle ningún plazo de caducidad. Entonces, obviamente, si la empresa tiene la medida cautelar y no quiere que sea el cierre,
Entonces, en este caso podría continuar con la medida cautelar y no tenemos, digamos, alguna forma para poder, digamos, dentro de lo que está establecido ahorita en el código, para poder establecerle una sanción o algo para poder levantarle la medida cautelar ya otorgada. Entonces, pueden pasar 6 meses, un año, que no tiene la sanción de los 15 días para presentar el proceso o el levantamiento, porque no tenemos la medida cautelar ya definitiva, que es lo que establece el artículo. Entonces, en este caso nos quedamos con una medida cautelar que se hace indefinida, porque no se presenta un requisito y que obviamente la persona que tiene que presentar el requisito no está interesada en presentarlo, porque ya tú tienes la tutela cautelar. Entonces, en nosotros lo que se nos da, digamos, como una reforma sería establecer algún tipo de sanción que en caso de que no se cumpla igualmente con la provisionalísima, entonces poder levantar la medida cautelar que se otorgó o establecer también un plazo de caducidad, que es lo que no tenemos ahorita en el código. Entonces podría quedarse una medida cautelar provisionalísima, digamos, eternamente, si no se aplican las medidas que se están aplicando ahorita, pero que ya no tenemos claro porque se han anulado algunas en apelaciones. La otra punto que tenemos es en cuanto al artículo 27, que ahí establecemos que, digamos, en principio las medidas cautelares tienen que ejecutarse rápidamente, porque es lo que se está tratando de mantener es la tutela cautelar para no provocar un daño y llegar obviamente al resultado de la sentencia. El problema que tenemos en este momento es que si una de las partes no cumple con lo otorgado en la medida cautelar, tendríamos que, lo que se establece es que se tiene que hacer como una ejecución de sentencia según el artículo 155 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y eso lo que nos hace es que a veces el trámite, bueno, los que han visto los procesos de ejecución de sentencia normales, sabemos que no es un proceso muy expedito. Entonces, no hay un proceso especial o que le dé prioridad dentro del trámite de ejecución para poder ejecutar las medidas cautelares de una forma más rápida y lograr realmente lo que se busca en una medida cautelar. En cuanto a los recursos, bueno, lo indicado por lo de la sala primera, y aquí también tenemos el punto de que en el artículo 28, inciso 2, nos establece que cuando se da una caución, cuando se otorga una caución, básicamente dice, contra el auto que resuelva la caución, otra contela, que habrá recurso de apelación del tercer día para ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. Y eso nos establece, haciendo relación con el artículo 30, nos establece que eso no tiene carácter suspensivo. Entonces, a veces se está obligando a una parte a dar una contracautela donde una medida cautelar que todavía no está firme, porque ninguna parte nos establece que si se establece el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, tendríamos alguna forma de suspender esa contracautela. Entonces, tendríamos que pagarla a pesar de que está la posibilidad de que se levante la medida cautelar por la que tendríamos que darla. Entonces, podría ser una modificación al artículo 28, inciso 2 con el 30, para que sea de carácter suspensivo también y no tengamos que, digamos, afectar a la parte haciendo una caución que al final de cuentas se puede levantar. Esas eran como las reformas. Como me quedan 5 minutos, voy a ser muy rápido, solo en algunas mejoras que consideramos nosotros que también deberían de hacerse en cuanto al proceso contencioso. El problema de las costas, que es una solución que se ha dado para que las partes no sigan poniendo medidas cautelares o que no abusen de la figura o que estén poniendo medidas y medidas y medidas cautelares tratando de que si no se les dio la primera, entonces pongo otra y trato de corregirlas, porque uno de los problemas que tenemos en el contencioso a veces también es la falta, digamos, de fundamentación que se presentan las medidas cautelares. A veces las partes lo que hacen es solo hacer una mención de la medida cautelar, pero no las fundamentan. Entonces, parte de eso es que cuando ya el juez resuelve y les indica más o menos qué es lo que le faltó, tratan de ponerlas y ponerlas tanto en apelaciones o en la sede, indicando que son cambio de circunstancias. Entonces, aquí el problema que tenemos es que no podríamos cobrar costas como está ahorita, porque no es una, digamos, lo que se da no es una sentencia. Bueno, y ahorita que se eliminan con el nuevo Código Procesal Civil los autos con carácter de sentencia, entonces todavía tendríamos un problema porque nos quedaría como un auto.
Entonces, en este auto que resuelve la medida cautelar, según el 193 no se podrían cobrar costos. Entonces, digamos que no podríamos hacer tampoco esa medida para tratar de solventar. Mejoras, los presupuestos de las medidas cautelares, cambios de circunstancias, que no están claros básicamente qué se define como ello, lo que indicó ahora Eric también, de que no está muy claro cuáles son los parámetros, qué es lo que tengo que indicar, qué resuelve el juez en cada de esos tres. Después, bueno, la prueba, que eso es más de la prueba que se acepta en apelaciones y que se anula a veces por esa prueba que se presenta. Después, en etapa de ejecución, que a veces no queda claro qué fue lo que se dio, entonces no se puede realmente ejecutar, o lo que se da es el fondo, casi prácticamente el fondo del proceso. Entonces el juez de ejecución no la puede ejecutar la medida cautelar. Y el otro problema a veces es que cuando se dicta una sentencia en el fondo, no se indica si se levanta o no se levanta la medida cautelar, y tampoco las partes presentan adición, no presentan recurso rogatorio, no presentan adición, aclaración, perdón, o cuando está, digamos, en sede de trámite, no resuelven, que no indican, y no lo indica ni la sentencia ni lo indica las partes. Entonces, cuando llega a ejecución, el juez ejecutor no puede levantar la medida cautelar porque no tiene competencia, entonces queda la medida cautelar ahí como en el limbo, podríamos indicar. Y lo otro es que, por último, es que si en los procesos especiales se pueden presentar medidas cautelares. ¿Y quién resuelve estas medidas cautelares? Como son amparos de legalidad, en actos favorables y en los diferentes procesos que tenemos en el contencioso, y que no sabemos quién resuelve esas medidas cautelares. Y también, digamos, como en la sección tercera, si se resuelve solo, digamos, la sección tercera, que es municipal y sede administrativa, si resuelven solo con el artículo 148, la Ley General de la Administración Pública, que es la que faculta a medidas cautelares en sede administrativa, o si ellos pueden entrar a valorar también con los parámetros que tiene el Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces, también no queda claro en amparos de legalidad también si se podría ver una medida cautelar y si se vería con los parámetros del Código o con los parámetros de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Y como ya… Entonces sería eso en carrera, ahí quedaron algunas cosas, pero como ya se me acabó el tiempo, entonces esas serían algunas, digamos, de los parámetros o algunas de las sugerencias que se nos han presentado en este tiempo, y que consideramos tal vez que son algunas cositas que se han quedado ahí y que después de 10 años, digamos, podrían mejorarse en el código.